Ahí se ve perfecto. Ah, buenísimo. Bien. Bueno, yo creo que ya podríamos arrancar. Bueno, hoy el ejercicio lo voy a dar. Yo voy a hacer el ejercicio 3 de la guía. ¿Ya pudieron bajarse de la guía del aula virtual? ¿Tuvieron algún inconveniente con eso? Consulta, Héctor, ¿los resueltos que estamos haciendo vía virtual también se suben? Los últimos que estuvo dando Marcelo están en el aula virtual. Sí, sí. Perfecto. Dentro del área de generalidades, y este lo voy a subir cuando lo terminemos. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. No de nada. Bueno, este es el ejercicio 3, que es el último de arrollamiento que propone la guía. En la guía, bueno, dice dibujar el arrollamiento de las mismas características que el anterior, que es el 1, el anterior 1, pero ondulado. Entonces, trayendo el enunciado del 1, dice dibujar un arrollamiento trifásico ondulado, de doble capa, 4 polos, 24 ranuras, bobina cortada, una ranura, y un grupo por polo. Nos pide calcular los factores de arrollamiento hasta el séptimo armónico y comparar si se modifican los valores con respecto al enunciado número 1. ¿No? Bueno, ¿qué datos nos está dando el enunciado, ¿no?, que vamos a necesitar? El primer dato que nos da, diciéndonos que es un arrollamiento trifásico, nos está dando la variable m, ¿no? M igual a 3. Nos dice que es doble capa, por ende también nos da la variable u, ¿no? U igual a 2. Nos da los números de polo, o sea que 2p es igual a 4, ¿no? 2 pares de polo. Nos da la variable q, q grande, o q mayúscula, son 24 ranuras, y nos dice que está cortada una ranura. O sea, como ya vimos, nos dice que I1, que el paso de bobina, es el paso polar menos 1. ¿Bien? Si hubiera sido diametral, nos diría que I1, el paso de bobina, va a ser igual a tau p. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son las fórmulas típicas que vamos a utilizar? ¿No? Como siempre, vamos a necesitar calcular la cantidad de bobina con la que vamos a hacer este arrollamiento. Es B mayúscula, va a ser la cantidad de ranuras dividido 2. Recuerden eso, ¿no? Porque cada arrollamiento utiliza dos ranuras y lo tenemos que multiplicar por el número de capas. ¿Sí? Otro valor importante que vamos a necesitar es tau p, el paso polar, que es la cantidad de ranuras dividido el número de polos. Bueno, el paso de bobina, tau p menos 1, porque nos dice que está acortada. Ahí estoy admitiendo a mi compañero. También vamos a necesitar la cantidad de bobinas, ¿no?, que vamos a tener por polos o por par de polo y por fase, ¿no? O sea que podemos tener cantidad de bobinas por polo y por fase, o cantidad de bobinas por par de polos y por fase, ¿no? Y vamos a necesitar también las fórmulas típicas para calcular los factores de arrollamiento, ¿no? El factor de caso P, el de paso. Perdón. Algo está haciendo la máquina. Vamos a necesitar el factor C, que vamos a utilizar para calcular también el factor de paso y el de distribución. El ángulo alfa, el ángulo de ranura,
sin ángulos eléctricos. Ya habíamos visto que se puede calcular como 360 grados eléctricos por par de polos dividido la cantidad de ranuras. O 180 grados eléctricos, ¿no? Por polo dividido las ranuras. Son las dos formas que podemos calcular alfa. Y el factor KW, que es el producto entre el factor de paso y el factor de distribución. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿No? Bueno. Bueno, entonces como dato teníamos que era trifásico, bien, teníamos que era doble capa, cantidad de polos y 24 ranuras. Vamos a empezar a calcular. Bueno, ¿qué quiere decir tau P? Van a ser la cantidad de ranuras dividido 4 polos. O sea, van a ser 6 ranuras por polo. Más o menos un dibujo simplemente que no. Y tenemos la corona de la máquina. La corona de la máquina dividido 4 polos quiere decir que cada polo va a estar ocupando 4 ranuras, ¿no? Este es el paso polar. Vamos a tener norte-sur, norte-sur, depende del estado en el cual se encuentre la máquina, ¿no? ¿Cuántas bobinas vamos a tener que alojar en esas ranuras? Bueno, como hemos dicho, va a ser la cantidad de ranuras dividido 2 por el número de capas. O sea, van a ser 24 dividido 2 por 2, 24 bobinas. Vamos a tener que distribuir a lo largo de toda esta máquina. Y el paso de bobina, dijimos que era tau P menos 1 porque estaba cortado 1. Entonces van a ser 5 ranuras. Entonces más o menos es un esquema. ¿Qué quiere decir esto? Que si alojamos ahí, no sé si ven, acá dibujé como si fuera un conductor. Colocamos uno ahí, en la capa superior. 5 ranuras siguientes, si contamos sería 1, 2, 3, 4, 5. Deberíamos estar alojando el otro lado activo de esa bobina, ¿no? Entonces, y ahí se va a hacer la conexión. Más o menos esa es la idea así de este arrollamiento. El alfa de ranura, dijimos que son 360 grados, ¿no? Por cada par de polos, a cada par de polos son 360 grados eléctricos, dividido la cantidad de ranuras, nos va a estar dando 30 grados eléctricos, ¿no? O sea que entre esta ranura y esta ranura va a haber 30 grados eléctricos de desfasaje. Eso es lo que me está diciendo alfa, ¿no? ¿Se entiende? Porque obviamente cada bobina que esté alojada en estas ranuras, bueno, todavía no vimos tensiones, pero las tensiones que se van a estar induciendo y conectadas en serie, por ejemplo, no se van a sumar algebraicamente, sino que van a tener que sumarse desfasada. Y ese ángulo de desfasaje va a ser de 30 grados. Eso es un poco la idea de ese alfa. Y la cantidad de bobinas por par de polos y por fase, obviamente vamos a utilizar porque nos pide una distribución por polo, no por par de polos. Vamos a usar esa fórmula. Entonces van a ser 24 bobinas, dividido 2P, dividido 2 por 2, y 3 fases. Entonces van a ser 2 bobinas por polo y por fase. ¿Bien? ¿Qué nos quería decir cuando la distribución era por polo o por par de polos? ¿Alguno se acuerda? Que si era polos consecuentes o par de polos, creo que se llama. Claro, decíamos que por polo consecuente era por
cuando vamos por par de polos, ¿no? O sea que, en principio, si acá encontré un dibujo más o menos, realmente lo hace Marcelo también como para verlo, me gustó. El que ven acá, el primero, a la izquierda, ven que es un por polo, o sea que debajo de cada polo va a haber un arrollamiento que vamos a estar alojando en la ranura. En cambio, cuando es por polo consecuente o por par de polos, vemos que solamente hay un arrollamiento debajo de uno de los polos. ¿Bien? ¿Ven la diferencia? ¿Cómo se distribuyen? Este es el de polo consecuente, obviamente acá está abajo, y es por par de polos. O sea que por cada par de polos, por cada norte y sur, tengo un juego o un paquete de bobinas que están alojadas ahí debajo del polo, o del par de polos, mejor dicho. ¿Bien? Bueno, ya pudimos calcular todo, digamos, todos estos valores que antes obtuvimos, fueron los que vamos a necesitar para hacer el arrollamiento en sí. Pero bueno, también nos estaba pidiendo el ejercicio los factores. Hasta el séptimo momento. Factor de paso, el seno de C por nu por pi sobre 2, vamos a tener que calcular C, ¿no? ¿Se acuerdan que era C? Era una relación de acortamiento, mide más o menos, si lo quieren ver así, es un factor que me está diciendo, al no ser el paso diametral, al no tener la bobina paso diametral tau p, y está acortada, este factor más o menos me da eso, es una relación de acortamiento. Entonces, como he dicho, I1, el paso de bobina, va a ser tau p menos 1, o sea 5 dividido 6. Eso va a ser C. Y ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula según el armónico que vamos a querer calcular. El de caso P1, que es la de la fundamental, va a ser 5 sextos de 1 de pi sobre 2. Nos da 0,9659. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esta máquina, o en ese esté con tensión inducida, la tensión inducida, el máximo de la tensión inducida va a estar reducida en un 96,6%. Esto por tener el acortamiento de la bobina, ¿no? Por no ser diametral. ¿Se ve esto? O sea, yo lo que hice fue reducir el valor máximo cuando acorté en una ranura el paso de bobina. ¿Bien? Pero bueno, también tuve una ventaja, que si yo quiero calcular el del tercer armónico, perdón, acá son 3, pero la cuenta está bien hecha. El del tercer armónico, fíjese, ya se me reduce a un 70% del valor máximo. Si hacen la cuenta da negativo, yo lo pongo así negativo entre paréntesis simplemente para que la cuenta sea, pero el factor en sí es el número positivo. Pero fíjese, yo reduje la fundamental, pero logré reducir más la del tercer armónico. ¿Bien? Bueno, la del quinto armónico, fíjense, también se reduce a un 25%, un 26%. Y la del séptimo armónico también. Igual chequen la cuenta, pero creo que está bien. Yo la revisé antes. Pero por las dudas chequenla. Pero ven esto, o sea, lo que uno logra haciendo el acortamiento de la bobina, ¿no? Bueno, y con la distribución hacemos lo mismo. Teníamos el alfa eléctrico, son 30 grados o pi sobre 6, y teníamos la cantidad de bobinas por polo y por fase, que eran 2. Entonces simplemente calculamos la de la fundamental, 0,9659. ¿Sí? Lo mismo tenemos la del tercer armónico,
la del quinto y la del sexto. La del séptimo, perdón. Acá le estoy diciendo, no lo modifica, esto es 7. Bien, hasta ahí. Lo único que hicimos fue reemplazar cada uno de los valores. Y ahora lo que vamos a obtener es el KW, ¿no? KW, que es el producto de factor de distribución por el factor de paso. Entonces, para la fundamental, ahí se me reduce, fíjense, al 6,3%. Ya, miren, el del tercer armónico ya se va al 50% y prácticamente el quinto y el séptimo no llegan a tener casi fuerza. Bien, se ve el efecto que causan. Bueno. Marcelo, ¿querías acotar algo? Aprovechando que estás ahí. Sí, fíjense que nosotros tenemos un factor que es el de paso y otro factor que es el de devanado. Perdón, el de distribución. Y eso después el producto de ambos da el factor de devanado correspondiente a cada armónico, ¿no? De manera que si, por ejemplo, nosotros tomamos el KP7 y el KD7, encima de que por paso se reduce al 26% la contribución de esa armónica y por distribución se reduce al 26% la contribución de esa armónica. Después, la conjunción de ambas cosas, factor de paso y factor de distribución, como el producto de ambos da el factor de devanado, termina redundando en que la séptima armónica es 0,25 por 0,25 de lo que sería si no hubiéramos hecho ninguna de esas dos cosas. Es decir, trabajar sobre el paso y trabajar la distribución. Al aunar, al superponer los dos efectos, el de haber trabajado sobre el paso y trabajado sobre la distribución, termina siendo que la reducción es muchísimo menor que el 25%, que del 25%, digamos. ¿Cuánto es 0,25 por 0,25? Debe dar menos del 10%, del 5%. 0,067. Exacto. Entonces, fíjense que la contribución queda en el 0,6%, ¿no? Perdón, en el 6,69%. Entonces, claramente se ve que trabajando sobre las dos cuestiones, tanto la distribución como el paso, se logra, por un lado, disminuir la contribución de ese armónico al resultante final, pero además, como vimos con las distribuciones de fuerza magnetomotriz, se logra mejorar la forma de la onda. Así que es todo win-win, digamos, ¿no? Hacer este tipo de cuestiones. Nada, solo eso. Sí, tal cual. Y obviamente no es gratis, porque Claro. también disminuir la fundamental, que es la que más me interesa. Pero fíjese que a los valores técnicos no es nada. Mejorar la forma de onda, eliminando armónicos y sacrificar un 4 o 5% del valor máximo, la verdad que no es un buen negocio. El costo-beneficio termina siendo, obviamente, en favor de reducir esos armónicos, ¿no? Tanto. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí algo? ¿Algún comentario que quieran hacer? Un compañero preguntó algo en el chat. Ah, perdón, porque no, justo tengo la pantalla. Preguntan si hay algún caso en el que no convenga hacer el acortamiento y la distribución. La verdad es que yo no conozco mucho que no se hagan estos
estos artilugios, digamos, en la construcción de la máquina. Hay que ver cada caso en particular en función de los acortamientos y distribuciones que estemos analizando. Pero en general está claro que a partir de estos números está claro que se reduce la contribución de ese armónico y por lo tanto eso redunda en un mejor factor de forma. Después puede ser que en algún caso, digamos, si yo quiero, de acuerdo a la distribución que haya hecho o al acortamiento que haya hecho, digamos, eliminar la preponderancia de algún tipo de armónica, bueno, habrá que analizarlo en cada caso, pero en general, conceptualmente, este tipo de cuestiones son las que se llevan a cabo para conseguir un seno como forma de onda entregada por el generador. Sí, no me imagino algún caso en el cual no interese tener armónicos. Me parecería muy raro. Claramente, digamos, lo que tendemos es a que uno entregue, digamos, el generador entregue solo fundamental, ¿no? Así que si esto se va reduciendo, claramente es todo ganancia. Sí. Bueno, ya entonces calculamos todos los factores que nos estaba pidiendo, los factores hasta el séptimo armónico. Si alguno hizo el ejercicio 1 y los calculó, cuando el arrollamiento era imbricado, pues compárenlo a ver si se vio en alguno modificado y revisen también esto por las dudas. Así vemos si es lo mismo calcular factores de arrollamiento, si es un arrollamiento ondulado o imbricado. Bueno, ahora ya podemos pasar a hacer nuestro esquema, ¿no? Bueno, acá puse simplemente un dibujo, pero porque a veces por ahí no se ve, pero lo que vamos a hacer ahora, si tenemos la corona, es simplemente descortarla, ¿no? Y lo que hacemos es abrirla. Pero por ahí ya muchas veces lo dijo Marcelo, pero por ahí no se logra ver. Tenemos un rotor, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Lo que vamos a hacer es partirlo así y lo abrimos. Entonces lo que vamos a ver es toda la sección del rotor abierto. Bien, simplemente como para visualizar un poco mejor el tema de las ranuras y cómo vamos a estar distribuyendo el arrollamiento. Bien. Bueno, entonces tenemos así abierto nuestra máquina, las 24 ranuras, ¿no? Acá la continúe 1, 2, como si estuviese en modo circular. ¿Y qué teníamos? Tenemos que dividir esto por el paso polar, como más o menos como para ver cómo vamos a distribuir nuestro arrollamiento. Entonces teníamos que tau P eran 6 ranuras, ¿no? Bueno, entonces distribuir las 6 ranuras van a ocupar toda la máquina, ¿no? Tenemos los 4 polos, los 2 pares de polos distribuidos en las 24 ranuras. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Obviamente vamos a tirar la primera fase, que se le llama la fase U, la fase R, como quieran. La vamos a ubicar en la ranura 1. Bien. ¿De cuánto era? ¿Se acuerdan el paso de bobina? 5. De 5. Entonces, ¿qué contábamos? Teníamos la 1 acá, entonces empezamos a contar de la ranura contigua, la del lado, ¿no? Teníamos entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el otro lado activo de este arrollamiento va a estar en la ranura 6. ¿Está bien? Lo estiramos, el otro lado activo. Entonces, ahora conectamos con las cabezas de bobina. ¿Bien? El otro arrollamiento, ¿en dónde lo tendríamos que ubicar? ¿En qué ranura lo ubicarían ustedes? Supónganse que están haciendo el ejercicio ustedes. ¿Dónde ubicarían la otra bobina? Acuérdense que tenía que ser
ondulado y estábamos haciendo una agrupación por polo. Recuerden que la forma del ondulado, a diferencia del imbricado, ¿no? Este cumplía como la forma de la onda, ¿no? Perdón por el dibujo, pero bueno, tendría que estar cumpliendo más o menos una forma así. ¿Dónde ubicarían ustedes el otro lado de...? ¿A alguno se le ocurre? ¿A alguno que tire un número? ¿Por lista de suerte? ¿No? ¿Ninguno se anima? Bueno. El otro... Sí. No, que, o sea, si no, la cuestión es que como son 2 bobinas por polifase, habría que volver a hacer otra bobina ahí para el mismo polo, ¿no? Si fuera una sola, pues iría a la 11, pero si son 2, no sé cómo. Sí, eso lo haríamos así si fuera imbricado, ¿no? Pues se acuerdan que el imbricado volvía sobre sí mismo, ¿no? Entonces era como que si teníamos que volver por ahí a la ranura 2 y después salíamos. Pero el Sí, o sea, ondulado así tiene... siguiendo sería el 11. Si seguíamos, serían los... En verdad, yo tendría que ir nuevamente a la ranura que empiece el siguiente, digamos, el siguiente polo del mismo signo del anterior, ¿no? Si este fuera, suponete que sea polo positivo o norte-sur, tendríamos que volver a empezar en la que es norte, para poder hacer la forma ondulada. Entonces, tendría que empezar en la 13. Dice que la 13 es donde empieza el otro polo, digamos, polo impares, polos pares. Entonces, la primera ranura que tiene el siguiente polo del mismo signo sería la 13. ¿Lo ven eso? Bueno, igual también tengo que respetar... Una cosita, Dani. La diferencia fundamental entre un bobinado imbricado y un bobinado ondulado casi que puede entenderse a partir del significado propio de la palabra, digamos. Si uno busca la palabra imbricado o imbricar en el diccionario, imbricado quiere decir superpuesto, ¿está? Total o parcialmente puede ser superpuesto. Entonces recuerden, por ejemplo, el bobinado que nosotros hicimos la semana pasada, donde cada una de las bobinas nosotros implantábamos la primera bobina y volvíamos atrás y quedaba superpuesta. Cuando íbamos a la conexión por la cabeza, superpuesta sobre el lado que ya teníamos en la otra ranura, digamos. En este caso sería, nosotros ubicamos la ranura 1, la ranura 6 y después volvemos a la 2 y superponemos la cabeza de bobina pasando por arriba de lo que está en la ranura 6 para ir a buscar el lado activo en la ranura 7. Entonces, el mismo significado de la palabra da idea de cómo se construye el bobinado, ¿no? Imbricar es superponer. En tanto que un bobinado ondulado tiene la característica de que es un bobinado que se hace siempre en avance. Entonces, lo que está diciendo Dani acá es que yo ubiqué el primer paquete de bobinas en ranuras 1 y 6 y ahora tengo que avanzar para colocar el siguiente paquete de bobinas, pero avanzar ¿de qué manera? Respetando justamente los anchos de bobina y la cantidad de bobinas por polo y por fase. Entonces, yo acá metí una bobina del primer grupo de polos y ahora me voy a buscar en avance la otra bobina en el grupo siguiente, digamos, en el par de polos siguiente, ¿está? Así que, básicamente, la diferencia entre un bobinado y el otro es que uno vuelve sobre sí mismo mientras que el otro avanza en la construcción por la periferia del estator o del rotor, lo que sea que estamos bobinando, ¿está? Eso, Dani. Tal cual. Entonces, bien lo que decía Marcelo, cuando él hizo el del imbricado, él te decía que si yo
dónde ubico el otro paquete de bobinas, lo que tendría que hacer al de ser imbricado, al tener que superponerse, tenía que ponerlo acá, venía por acá, al 7, ¿no? Y este lo conectaba con este. Bien, o sea, el imbricado se superponía con el bobinado anterior. En cambio, en este lado, como bien dice, es ondulado. O sea, el imbricado que va en retroceso, o sea, que vuelve hacia atrás, el ondulado no, el ondulado siempre avanza. Y tengo que respetar esto que dice. O sea, el siguiente paquete de bobina lo tengo que ubicar donde empieza el siguiente par de polos. Entonces, ¿dónde empieza acá? Por eso más o menos ubiqué dónde iba a estar el polo siguiente, va a empezar en la ranura 3, en este instante, ¿no? Bien. Entonces respeto otra vez, son 5 el paso de bobina, 1, 2, 3, 4, 5, voy a estar cayendo en la 18. Bien. Conecto las cabezas de bobina y ahora hago la conexión de bobinas. Bien. Acá estaría bueno, porque por ahí lo van a llegar a ver en biografías, creo que en el apunte de Lemosi también está, que la D al paso de bobina lo llama I1. ¿No? Nosotros también, I1 es el paso de bobina. ¿Bien? Y la distancia que hay entre la conexión de una bobina y la que le sigue, ¿no? Y la que yo conecto, después se llama paso de conexión. Bien, esta es la que es I2. ¿Ven? Que no son iguales, vean que esta ocupa más ranuras. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven esto? Y la suma entre I1 e I2, que sería todo esto, la suma de ranuras es lo que llama paso total, digamos, ¿no? Esto es lo que llama I directamente. Esto van a poder. Como es siempre en avance, en el ondulado, I1 más I2 siempre va a dar I. En el caso del imbricado, no, al contrario, como es al inverso, en el retroceso, I va a ser I1 menos I2. Cuando este vuelva para acá, es decir, este volviera para acá, ahora la conexión con el siguiente es esta es I2. Entonces, el paso total va a ser I1 menos I2. Simplemente es una diferencia así que la pueden llegar a encontrar en las biografías. No quiero marearlos, pero bueno, tienen el paso de bobina, el paso total, y acá se puede ver el paso de conexión, ¿no? Es la distancia en ranuras que tenemos entre un paquete de bobinas y con la siguiente que voy a conectar. ¿Sí? Bueno, ahora, habíamos terminado en la 18. ¿Dónde ubicarían el siguiente? Porque yo tenía 2 bobinas por polo y por fase. Ya conecté solamente una bobina por polo. De la 18, ¿a dónde tendría que ir para continuar con el arrollamiento? Acá sí es parecido al imbricado, digamos. ¿A cuál irían si tuviera que continuar? ¿A qué ranura irían ustedes? Bueno, bien, en el imbricado, ¿qué hacíamos? En vez del 6, avanzábamos, retrocedíamos al 2. Entonces, bueno, en este caso vamos a hacer lo mismo. De la 18, y hacemos igual, si queríamos respetar este paso de conexión, fíjese que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos que ir al 24. ¿No? ¿Está bien? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 7. Tendríamos que ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendríamos que volver a la ranura 1. O sea, que tendríamos que estar otra vez en la misma ranura, pero yo quiero distribuir mi arrollamiento. Entonces, ¿en cuál iría? Si no voy a la 1, ¿a cuál voy? A la 2. ¿Bien? Acá no respeto, digamos, esta distancia de conexión,
pero porque mi intención es la distribución. Bien, entonces de la 1, ahora sí tengo que respetar otra vez, igual las bobinas tienen que ser todas del mismo ancho. Voy a tener que ir a la 7, conecto cabezas y hago la conexión. Bien, entonces de la 18 voy a la 2 y esta de la 18 enredada. Bien, ¿se entendió eso? Esto es lo que hace la distribución, o sea, bien no respeto un poco el tema de las distancias de las conexiones, pero bueno, tiene un fin más importante. Bueno, la siguiente, ¿dónde iría? A la 14. Entonces, del lado activo de 14, vuelvo a contar 5, 14 más 5, 19. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Dale. Ahí cuando antes graficaste el paso polar I1, sí. me confundí porque gráficamente Dale. parecía que tau P era igual a I1 y sin embargo es acortado. Como que en el gráfico quedó igual cuando la marcaste. Eso me confundió. Claro, porque tau P, fíjate, tau P te ocupa, tau P, sí, es capaz esta línea debería estar más junta con esto. Tau P te ocupa, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranuras. ¿Bien? Pero, sí, correcto. Pero si vos ves la del ancho de bobina o el paso de bobina, vos tenés que empezar a contar de la siguiente que no está ocupando. ¿No? O sea, yo ocupé la 1, entonces la distancia tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí va el otro lado activo de esa bobina. ¿Bien? Está bien, ahí sí. 1, Perfecto. 2, 3, 4, 5. O sea, en la ranura número 6 tengo que colocar el otro lado activo. ¿Bien? Bien, perfecto. ¿Entiendes? ¿Lo ves ahí más o menos la diferencia? Sí, pasa que en el graph, cuando lo dibujaste, parecían gráficamente igual. Sí, sí, confuso. Por ahí este lo voy a separar un poco más. Claro, yo respeté más o menos el rectángulo este, pero ahora que decís puede ser que llegue a la confusión. Pero bueno, vean eso, que el tau P son la cantidad de ranuras que ocupa todo el polo. Todo el polo está ocupando 6 ranuras. Y cuando quiero calcular el paso de bobina o el ancho de bobina, empiezo a contar de la ranura siguiente que no está ocupada. Porque pensá que toda esta, en verdad esto no sería una liñita, toda esta ranura estaría ocupada por una bobina. Nosotros la representamos con una línea, pero esto tiene una superficie que ocupa toda la ranura en sí. Perfecto. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. No, Bueno, entonces, fuimos de la 7 a la 14, de la 14 a la 19 para respetar la distancia o el paso de bobina, conectamos cabezas y hacemos la conexión. ¿Bien? Bueno, ahí ya logramos tener, y ven, tenemos 2 juegos de bobina por polo. Por polo, digamos, vamos a llamarlo en este caso polo impar, ¿no? El polo 1 y 3. Me está faltando ahora porque la agrupación era por polo la de los polos pares, ¿no? 2 y 4. ¿Alguno se imagina o propone cómo poder hacer la distribución para los polos pares? Acá yo vi 2 opciones. No sé una, simplemente, pero creo que hay 2. ¿A uno se le ocurre cómo podríamos empezar a completar los otros polos? ¿Alguna propuesta, algo? ¿No? ¿Nada? Bueno, fíjese, yo tendría que estar conectando la ranura 19 y tendría que estar o avanzando o retrocediendo. Hay distintas opciones. Si yo avanzo y quiero un poco respetar las distancias de conexión, ¿no? Porque ahora tengo que conectarme a otra bobina que voy a alojar,
La siguiente que tendría que alojar más o menos tendría que estar en la ranura 7, ¿no? Si queremos respetar, o en la ranura 6. A ver, veamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entre la última, el último lado activo no bobina con la siguiente que conecté. Entonces, supongamos que yo quiero respetar eso, tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo que estar metiéndome en la 2. Pero la 2 poniéndome abajo, ¿no? Poniéndome en la capa inferior a esto. Eso podría ser una opción. Pero después cuando vayan a hacer la distribución a lo largo van a ver que cuando hacen la distribución de la fuerza magnetomotriz no le va a quedar simétrica. Porque lo intenté y no salió, pero igual prueben si quieren hacerlo. Yo lo mejor que vi para este caso es ir a la 24. ¿Bien? O sea, voy a la ranura 24, conecto el lado activo de una de las bobinas, en este caso lo pongo en la capa inferior, y empiezo a retroceder. ¿Cuánto retrocedo? Porque ya acá tengo que estar poniendo una bobina. Y tengo que respetar el paso bobino. Voy a retroceder 5. O sea, va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Lo tengo que poner en la 19. ¿Bien? Ahí. Y va a quedar en la capa superior. Porque la 19 ya estaba ocupada con un lado bobina, pero en la capa inferior. ¿Lo ven esto? Más o menos. Sí, tengo una consulta, Daniel. Yo lo había visto, Sí. en vez de ir de la 19 a la 24, lo había visto como ir de la 19 a la 12. A la 12, Ese por sí. eso, tal cual. También puede Eso ser. es lo mismo, ¿no? Es otra opción, Ah, sí. perfecto, está bien. Es Perfecto. otra opción también. Yo también lo vi así, pero quise hacerla de esta forma como para hacerla de otra manera. Pero igual cierra. Perfecto. ¿Bien? Entonces yo voy a la 24, fíjense, lo que hice fue simplemente moverme como una ranura, en verdad casi 2 ranuras menos de la que simétricamente diría para poder conectarlo. Pero probé a hacerlo así y cuando quiero hacer la distribución de fuerza magnetomotriz y que me quede simétrica, no me queda simétrica. Entonces, está esa opción, como dice Daniel también, que de la 19 retrocedo hasta la 12. Esa es una opción. Y fíjese también que estoy alargando más la conexión, porque de la 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7. Estoy alargando una ranura más de 6 que teníamos anteriormente. Pero bueno, otra opción que yo vi es esta, de poder ir hasta la 24. Y respetando las 5, voy a las 19 y conecto. ¿Bien? Ahí conecto la 19 con la 24. ¿Lo ven? Me quedan capas inferiores. Que también me pasaría acá si yo quiero retroceder a la 12. Si quiero retroceder de la 19 a la 12, también debería de colocarla en la capa inferior. No podría colocarla en la superior porque si no, después me estaría cruzando. ¿Se ve esto? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo? Marcelo, ¿opinas algo con respecto a esto? No, todo ok. ¿No? ¿Está bien? ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, como dije, de la 19 me voy a la 24 y respeto las 5 ranuras como paso de bobina, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, la conecté con la 19. ¿Bien? ¿De la 19 a dónde tendría que ir entonces? Ahora. A la 12. A la 12, perfecto. A la 12 entonces. Y como dije, tiene que ser en capa inferior. Bien, de la 12. Retrocedo 5, 1, 2, 3, 4, 5. 12 menos 5 es 7. Tengo el otro lado activo de esta bobina. Conecto cabezas y hago la conexión entre las bobinas. Bien. Y de las 7, ¿a cuál irían? A la 23. A la 23.
Vos sabés que no me gusta mucho, también por el mismo motivo, porque fíjate que yo estoy usando la 1, la 2, la 24 y después si me iría a la 23 es como que estoy ocupando, en la razón es como si estuviese ocupando 4 ranuras para un grupo de bobinas para la misma fase. Y en caso, y voy ocupando, fíjense en las otras, estoy ocupando 2, y hasta es probable que termine ocupando 3, pero media de cada uno. Entonces, si me voy a la 23, como para también volver a respetar, no me va a estar dando la distribución simétrica que voy a estar buscando con la fuerza magnetomotriz. ¿Lo ven esto, más o menos? Parecía como que no hay una regla concreta, ¿no? Pero recuerden que siempre lo que uno está buscando es eso, que el resultado que yo tenga ¿A la 1 entonces? la onda, en la 1, iría a la 1. Sí, tal cual. Yo iría a la 1. Entonces, de las 7 que estaba, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranuras, me ubicaría en la 1. Y ven que de la 1, la tiré nuevamente de este lado como para poder ver, de 7 a 1, retrocedo 5, nuevamente sería 1, 2, 3, 4, 5 en la 20, y ahí estaría conectando mi otro paquete de bobina. ¿Ven acá? ¿Quieren que vuelva algo? Sé que no es fácil, ¿eh? No es fácil de verlo y hay mucho más de practicidad que de regla. ¿Alguna duda con algo? ¿No? Bueno, entonces, volviendo otra vez, conecté un lado de las 7, perdón, de las 7 me fui a la 1, ¿bien? Entonces ya conecté la bobina y ahí conecto la cabeza de bobina y ahí conecto, hago la conexión. Bien, de las 7 me fui a la 1, de la 1 para respetar los 5 me voy a la 20. Bien, y ahora de la 20 tengo que completar, fíjese, todavía me está faltando A la 13. el polo este. ¿A la? ¿Me dijiste? Perdón. A la 13. A la 13. Perfecto. 20. Estaba en la 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que es el paso de conexión. 7. Y para respetar el paso de bobina, 13. 1, 2, 3, 4, 5 en la 8. Entonces ya en la 8 ya estoy saliendo para el otro punto de conexión. ¿Listo? Y ahí tengo el terminal de este arrollamiento. Entonces respeté Q, que era 2 bobinas por polo y por fase. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Tengo 8 bobinas por fase. 3 fases por 8, 24. ¿Está bien acá? ¿Lo vieron? ¿Hasta acá alguna duda, algo? Vean que más o menos queda a simple vista bastante bien equilibrado. ¿Dónde ustedes ubicarían la conexión de la siguiente fase? ¿Dónde empezaría con B? Con B corta, ¿no? ¿En qué ranura?
¿Recuerdan 5. cuánto era alfa? En la 5, Cada ¿por alfa qué? es 30 grados, 120 grados eléctricos deberían ser. 120 grados eléctricos, perfecto. Si contamos, entonces, entre esta ranura y la siguiente es 30. 60, 90, 120. Entonces, 120 grados eléctricos. Bueno. Entonces, un poco para ver lo de la corriente, esto me había faltado. Si yo empiezo a inyectar corriente en este instante, entrando por la U, vean que va a hacer este recorrido. Sube, y baja. Y créanme que si hacemos todo, no tiré todas las flechas para no embarrar, pero si hacemos toda la distribución de la corriente a lo largo de todo el arrollamiento que está conectado en serie, en todos estos lados de bobina, la corriente en ese instante sube por este lado y baja por este. ¿No ven? Si hacen el recorrido tanto en serie con las vueltas que dimos, va a estar cumpliendo con eso. ¿Bien? Bueno, entonces, si hacemos la regla de la mano derecha, ¿no? Acá estaría entrando, digamos, el campo. En este caso estaría saliendo, entrando y saliendo. Y ahora sí, 120 grados, en la ranura 5, como bien dijeron, tendría que estar entrando la fase B, y 120 grados después de la fase B, también 1, 2, 3, 4, la fase W. Y la distribución va a ser la misma. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda, algo? ¿No? Bueno, vamos a ver cómo va a quedar el diagrama, ¿no? de fuerza magnetomotriz. Vamos a ver cómo queda la señal. Entonces, recuerden, fíjense, en la ranura 1 tenemos dos conductores que van a tener el sentido hacia arriba, o si esto lo damos vuelta, después va a ser entrante a la pantalla. Y tenemos en la ranura 1 un conductor. En la ranura 6 tenemos 1, 2 en la 7, 1 en la 8. En la 12 también tenemos 1, 2 en la 13 y en la 14. Tenemos 18, 19, 20. Y acá estamos volviendo 24, que sería la de este lado, 2 en la 1 y 1 en la 2. Entonces vamos a estar viendo esto. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Cómo va a estar la distribución acá? Acá debería de también, si queremos continuar, acá va a estar una X, acá va a estar una X, y en la 2 acá va a estar una X. ¿Bien? Inferior, superior. Bueno, veamos, entonces, cuando nos encontremos en la ranura 1, vamos a estar subiendo un N por I, ¿se acuerdan? N por I, tantos amperes por espiras que tenga este arrollamiento, va a estar subiendo un escalón. ¿Bien? Como tenemos dos arrollamientos, va a estar subiendo 2 escalones en ese instante. Avanzamos a la ranura 2. ¿Bien? Y lo que vamos a estar haciendo, como nos encontramos nuevamente con un arrollamiento que tiene el mismo sentido de corriente, va a estar subiendo un escalón. Seguimos avanzando. Cuando llegamos a la ranura 6, nos encontramos con un arrollamiento, pero con la corriente en sentido inverso. Entonces, bajamos un escalón. Avanzamos a la 7, que tenemos 2. Entonces, bajamos 1, 2. La 8, nuevamente, avanzamos hasta la 8, bajamos 1. Así se va a mantener hasta que lleguemos a la ranura 12. Nuevamente en la ranura 12 tenemos el mismo signo que estaba en la 1 y la 2, entonces va a subir 1. Avanzamos 13, a la ranura 13 sube 2 N por I. Cuando avanzamos a la 14, sube 1. ¿Bien? Llegamos hasta la 18 sin encontrarnos con ningún arrollamiento de la misma fase. Entonces en la 18 nuevamente nos encontramos con una del saliente, digamos, al plano de la pantalla. Avanzamos 19, son 2 escalones, avanzamos 20, es un escalón. Y así hasta la 24, que subiría 1.
Y bueno, nuevamente ahora empieza, digamos, otra vez con el arrollamiento 1. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué teníamos que hacer? Buscar, digamos, el eje donde pondríamos el 0 para que quede lo más simétrico posible. Bien, esto, entonces, ubicamos ahí el centro y acá tenemos la distribución de fuerza magnetomotriz con la forma más senoidal parecida. Tengan en cuenta que nosotros estamos haciendo los saltos verticales suponiendo que el bobinado es concéntrico, es un punto, pero en verdad el bobinado tiene sección. Entonces, al tener sección hay una distribución en la sección del conductor de corriente. Entonces, a medida que, si este fuera el conductor, a medida que yo voy avanzando, lo que voy haciendo es tomando más corriente, ¿no? Voy encerrando más corriente. Entonces, en verdad esto no va a ser un salto, no, matemáticamente no, o físicamente no tenemos un salto instantáneo de fuerza magnetomotriz. Esos cambios no existen. Esto en verdad vendría a ser un poco más trapezoidal. Entonces vendría a ser un poco más así, bueno, con sus deformidades. Pero nosotros lo representamos con saltos más discretos. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda, algo? ¿Algún comentario? Profesor. Sí. Usted comentó que había otra forma de conectarlo cumpliendo con todos los requisitos. Sí, tal cual. Tal cual. Pero dijo que la forma de dónde iba a ser diferente. No, no iba a ser diferente, sino que... A ver. La otra forma... A ver si salgo de acá. La otra forma que podría llegar a ser... Vamos a ver. El tema es el regreso. ¿Cómo voy a conectar para el otro par de polos, ¿no? Una de las opciones, uno que había dicho, es de la 19 de esta donde termino, fíjate que ya terminé, digamos, acá de conectar los dos bobinados por los polos estos, llamémoslos impares, 1 y 3, y ahora tendría que empezar a conectar los del 2 y 4. Una de las opciones que hay, como bien dijo creo que fue Daniel, es que de acá, en vez de ir a la 24, pues fíjate que no estaría respetando la distancia de conexión de ranuras, porque sería 1, 2, 3, 4, 5 ranuras hasta la 24. Y otra sería ir a las 12. Fíjate que allá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta podría llegar a ser también. Entonces, ir a las 7, de la 19 a la 12, entonces tendría que conectarla acá, y acá, y ahora 5 otra vez para allá. 1, 2, 3, 4, 5, y ahora otra vez tiro acá un lado de bobina y conecto todo esto. Si haces esto es válido. Esta distribución te va a dar. Yo lo que te digo es que por ahí si uno no quiere hacer esto de tener que retroceder, y digo, no, quiero avanzar, para poder hacer una distribución, digamos que sería lógica, tendrías que ir de la 19 a ¿cuál? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a la 2, ¿no? Para respetar, digamos, el 7 del paso de conexión. ¿Está bien? ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí. ¿Te acordás que el paso de conexión era 7? Entonces yo digo, bueno, de la 19, si yo quiero seguir avanzando, voy a la 2. Entonces la 2 tendría que ir acá abajo, ¿no? Porque ya está ocupada en la parte superior. Entonces de la 19 tendría que ir a la 2 abajo, en la capa inferior. Y hago la distribución. Te invito a que lo hagas, porque yo lo hice y así, para probar simplemente a ver si era factible esa conexión, y después cuando quería hacer la distribución de la fuerza magnetomotriz, no me daba la forma senoidal, sino que se me empezaba a abrir,
por ahí me ocupaba por ahí me ocupaba acá, todo esto, después creo que me ocupaba esto y acá me quedaba un hueco más grande. Me quedaba una forma que no era la conveniente. Como yo ya había visto que se podía ir a la 12, dije, bueno, no, voy a probar ir a la 24 para ver cómo me quedaba. Entonces probé eso de hacer con la 24 y me quedó bien. Pero yo las dos opciones para que me quede bien distribuida era eso. De la 19 retroceder a la 12 o avanzo hasta la 24 y ahí vuelvo a hacer todo mi juego de conexión. Esas dos opciones da bien. La otra de querer avanzar para respetar el paso de conexión, la de las 7 ranuras, no me daba. Si querés, intentalo, estaría bueno que tenés un tiempo, después cuando yo te pase esto, también revisalo, chequealo con esto y fíjate si te cumple o no te cumple. O si tenés que hacer algo como saltearte una ranura por el estilo como para que te quede bien. ¿Te fui claro? Sí, o sea, porque le había entendido al inicio, de hecho, que intentó hacerlo de otra forma, pero que no le daba después la fuerza. Claro, eso es lo que te decía. Yo intenté que dije, bueno, voy a respetar las 7 ranuras de conexión, ¿no? Mirá, que esta de 6 a la 13 que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ranuras de paso de conexión. Entonces, si yo estaba en la 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iba a ir a la 12. Entonces, bueno, voy a respetar eso a ver cómo me da. Y empecé a distribuir. Esto lo hice 3 veces. Empecé a distribuir y después cuando llegué a la... Igual ya visualmente no me quedaba muy bien cuando veía el tema de las bobinas distribuidas. Y cuando fui a la fuerza magnetomotriz, tampoco me dio. Entonces dije, no, esta no puede ser. Entonces lo que hice, bueno, en vez de ir a la 2 o ir a la 12, que yo ya había visto que funcionaba, dije, bueno, voy a ir a la 24. Y también me cerró. O sea, es válido, cualquiera de las dos, de esta forma, ¿no? Ir a la 24 o volver hasta la 12, las dos opciones funcionan. O sea, como resultado, la fuerza magnetomotriz funciona. Pues no sé si constructivamente también se puede hacer, ¿no? O sea que creo que tenés que ver cómo quedan las barras y eso. Perfecto, gracias. Me quedaba una de las preguntas últimas que decía, que era esto lo de comparar después el tema de los factores de arrollamiento, ¿no? Si se modifican los valores de arrollamiento, tanto comparados con la distribución de arrollamiento en forma imbricada o ondulada. Eso después, si ustedes hacen el ejercicio, chequenlo. A priori, ¿ustedes qué me dicen? ¿Son distintos o deberían ser distintos o iguales? Son iguales porque son los mismos, el mismo ángulo, la misma C y el mismo P, y la misma Q, perdón, entonces debería dar lo mismo, ¿no? Debería dar lo mismo, tal cual. Debería dar lo mismo porque C es lo mismo, está cortada una ranura, el alfa es el mismo, y Q minúscula, la cantidad de bobinas por ranura, por polo y por fase es la misma. Así que sí, no tendría que haber ninguna diferencia. Bueno, está con la pregunta.
Marcelo, ¿querés acotar algo? Aprovechando Sí, no, está claro, digamos, si ustedes se fijan, las fórmulas de los factores, en ningún momento las fórmulas varían de acuerdo al tipo de bobinado, digamos, no es que hay un factor de distribución si yo bobino imbricado y otro distinto si yo bobino ondulado, sino que son conceptos en sí mismos. El ángulo de ranura es eso, digamos, el desplazamiento equivalente en el avance en la periferia, digamos, equivalente en grados eléctricos cuando avanzo por la periferia, o la cantidad de bobinas que tengo, no depende si es imbricado, concéntrico o ondulado, sino si las tengo agrupadas por polo o por par de polos, digamos, independientemente de cuál sea la forma en la cual yo las implanto en la ranura y conecto las cabezas y los fondos de bobina. De manera que es correcto lo que decía el compañero de ustedes ahí, en el sentido de que los factores no cambian. Van a cambiar en tanto y en cuanto nosotros hagamos modificaciones de avance, de paso y de distribución o no. Pero no por la manera en que implantemos las bobinas en el circuito magnético de la máquina. Sí, tal cual. Yo después intenté hacer también, pero simplemente agruparlo por par de polos. O sea que ya Q sería 4. Medio se me complicó. Quería también mostrarlo, pero se me complicó también en la distribución de fuerza magnético-motriz. No me quedó simétrica. Entonces eso lo voy a pensar un poco, pero me parece que con esta cantidad de ranuras no se puede. No sé si tendría que ir a 36. No sé si Marcelo vos por ahí... No lo hice, no lo resolví, digamos, con esa inquietud, pero, a ver, acá hay algo que vos dijiste hace un rato que por ahí pasó desapercibido o pasó y no le dimos la entidad que corresponde, ¿no? Esto es mucho de qué quiero y cómo hago para obtener lo que quiero, digamos, ¿no? Sí, de acuerdo. Algo que vos dijiste mucho de ensayo y error o de práctica, de tener presente qué es lo que quiero hacer, a qué apunto y bueno, después cómo conecto. La gente que bobina, con mucha experiencia claramente, lo que hace es esto, ¿no? Tira todas las barras del lado de bobina activo adentro de la ranura, en paquete en una capa o en la otra, arriba o abajo, como decía Dani recién, y después hacen esto que hicimos nosotros, en un papel dice, bueno, a ver, conecto esta punta con esta otra, y digamos, lo van manejando así, ¿no? Obviamente con la experiencia con la experiencia que da el hecho de tener las máquinas, varias máquinas hechas, ¿no? Pero es como que no hay una regla, digamos, no es como cuando yo les decía por polo, por par de polo, en un caso avanzo y en el otro caso vuelvo para atrás, de acuerdo si yo quiero en el imbricado conectar por polo o por par de polo. Eso que es como una receta de cocina. En este caso no. Bueno, hay que distribuir de esta manera, yo estoy buscando tal cosa y lo que quiero es que la máquina tenga un campo simétrico para que no ande haciendo, para que no se me convierta en un motor paso a paso, digamos, ¿no? Entonces, es eso. Acá lo que buscamos es entender que la manera en que uno implanta los conductores circulados por corriente en un entrehierro, bueno, eso la máquina lo copia y lo termina entregando en bornes a la salida. No buscamos generar especialistas en bobinado, ni mucho menos, pero sí entender que tocando una cosa u otra, la forma de onda varía y por lo tanto el resultado de lo que tengo en bornes varía.
Sí, tal cual. Por eso yo digo, probé a hacer por par de polos, o sea que Q ya valía 4, el tercer armónico se me iba a 0, entonces si después hacen las cuentas, prueben, el tercer armónico se me iba a 0, más en el de... a ver. A verlo bien. El factor de distribución, pequeño para ser curioso nada más. Si acá Q en vez de 2 vale 4, entonces que 4 por 3 es 12, que diría el seno de pi. ¿El seno de pi cuánto es? 0. Entonces, K sub 3, fíjate, se me iría 0. Me llamó la atención esto, entonces bueno, voy a hacer el arrollamiento, a ver cómo me quedaría, y medio que se me complicó. Entonces, después voy a ver si encuentro la manera. Por ahí constructivamente no se puede hacer, no lo sé. Tengo que preguntarle a Alberto, si sabe. Sí, podría ser, ya. Bueno, pero ustedes ahí ven un poco lo que comentábamos recién, ¿no? Él detecta que si Q en vez de ser 2 fuese 4, anularía el tercer armónico, lo cual es importantísimo porque es la principal fuente de distorsión en la forma de onda, digamos, la que mayor peso tiene. Entonces, ¿qué dice? Bueno, quiero anular el tercer armónico porque es la que más me distorsiona, lo puedo anular si yo, en vez de agrupar por polo, agrupo por par de polos. Entonces, él detecta eso y trata de llevarlo a la realidad distribuyendo las bobinas en la periferia. Bueno, no lo vio fácil de entrada, lo va a pensar, qué sé yo, pero digo, el mecanismo es un poco ¿no? Entender que tocando algunos parámetros tienen consecuencias, como por ejemplo eliminar el K sub de 3, que implicaría eliminar el tercer armónico. Bueno, lo que pasa es que puede ser construible o no construible, digamos, ¿no? Y es un poco jugar de esa manera. Sí. Bueno, yo la verdad no tengo nada más que agregar. Bueno, si no hay más consultas, no hay más dudas, dejamos acá por hoy y seguimos la próxima. Perfecto. Bueno, muchachos, muchas gracias. Muchachos, y creo que tenemos chicas también. Así que a todos, gracias. Había una chica, ¿no? Sí, se incorporó una chica, creo que como oyente habías dicho. Yo la agregué al listado acá. Julieta, ahí está Julieta Ramos Pérez. Bueno, entonces sí. a todos y a todas, gracias por la atención y bueno, estamos encontrándonos la semana que viene. Hasta luego, buenas noches. Bueno, Gracias. buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao.